Bueno, en esta clase vamos a hablar de botulismo. El botulismo es una enfermedad poco frecuente pero grave causada por una bacteria llamada Clostridium botulinum. Se reconocen dos formas fisiopatogénicas de botulismo: la intoxicación, que es producida por toxina preformada, y la toxi-infección, que es producida por colonización de la bacteria y producción de la toxina in situ. Dentro de la intoxicación puede ser alimentaria, que es por ingestión de la toxina producida en el alimento, iatrogénica, por uso de la toxina con fines terapéuticos. Sabemos que el Botox, ¿no es cierto?, es la toxina de Clostridium botulinum. Laboral, por manipulación de la toxina en laboratorios. O bélica o terrorista, por uso de la toxina como arma química. Dentro de ellas, la más frecuente es la alimentaria. Y por toxi-infección se encuentra la toxemia intestinal del lactante, la toxemia intestinal del adulto y el botulismo en heridas. Dentro de esta, la más frecuente es la toxemia intestinal del lactante o botulismo del lactante. No se contagia de persona a persona. Botulismo en Argentina. En nuestro país se registran anualmente entre 25 y 30 casos. El rápido diagnóstico y la administración oportuna de la antitoxina específica reducen su letalidad a menos del 10%. La identificación del vehículo, es decir, el alimento, junto a las acciones de vigilancia, ayudan a prevenir casos secundarios y a planificar intervenciones específicas y acordes. Desde 2008 hasta 2014 se notificaron en total 564 casos sospechosos de botulismo. De ellos el 75%, que fueron 421 casos, correspondieron a botulismo del lactante y 143 casos a botulismo alimentario. De esos 43 casos, solo 46 fueron confirmados, pero es importante que se deben notificar incluso los casos sospechosos. El 67% de los casos confirmados son de pacientes de 15 años o más y no se observan diferencias significativas por sexo. En nuestro país, la provincia que presentó mayor número de casos confirmados en este periodo fue Mendoza con 13 casos, le siguieron Buenos Aires y Río Negro con 8 casos confirmados cada uno. Hablando un poco de las formas más frecuentes, el botulismo del lactante suele afectar a niños menores de 6 meses. Se produce cuando los lactantes ingieren las esporas del Clostridium botulinum, que germinan luego como bacterias, colonizan el intestino y liberan ahí mismo las toxinas. En la mayoría de los adultos y los niños mayores de 6 meses esto no ocurre porque las defensas naturales impiden la germinación y el crecimiento bacteriano. Clínicamente en el bebé produce constipación, pérdida de apetito, debilidad y llanto alterado y una apreciable pérdida del control de la cabeza, como podemos ver en la imagen. Uno de los alimentos con los que se ha asociado muchas veces es con la miel contaminada con esporas, ¿no es cierto? Que es un alimento que ahora está prohibido en los bebés. Con respecto al botulismo de las heridas, es muy infrecuente y se produce cuando las esporas entran en una herida y pueden reproducirse en un medio anaeróbico. Los síntomas son similares al botulismo de transmisión alimentaria, pero pueden tardar hasta 2 semanas en aparecer y se ha relacionado con el abuso de sustancias, especialmente con la inyección de heroína. Dentro del botulismo transmitido por los alimentos está causado por el consumo de alimentos que no se han procesado adecuadamente. Se debe a toxinas bacterianas que generalmente crecen en ambientes con poco oxígeno. Por eso es que tienen más riesgo de contaminación aquellos alimentos que se encuentran enlatados, conservados o fermentados de preparación doméstica, aunque también pueden aparecer en los productos de preparación industrial. Es una intoxicación grave, potencialmente letal, tratable y prevenible. El botulismo alimentario es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿sí? Hay una ley que habla de que es parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Es notificación obligatoria individual, es decir, que se requiere la nominalización de cada caso en el que se sospecha este evento e inmediata, es decir, debe ser notificada dentro de las 24 horas. Hablando un poco de Clostridium botulinum, que es el agente etiológico del botulismo, sabemos que el género Clostridium
comprende bacilos gram positivos, dentro de los cuales también se encontraba el Clostridium tetani. Son rectos o ligeramente curvos con los extremos redondeados. En este caso se presentan aislados, a veces en pares o en cadenas cortas. Son móviles, anaerobios obligados, formadores de endosporas, significan que las esporas quedan dentro, digamos, de la bacteria, no son exosporas, que son aquellas que se liberan, y no poseen cápsulas. Las esporas son ovales subterminales, como podemos ver en la imagen, y en general deforman el soma bacteriano. Existen 7 serotipos, A, B, C, D, E, F y G, dentro de los cuales el A, el B, el E, el F y el G se encuentran en el hombre, el C y el D en animales, sobre todo en pájaros y mamíferos, y dentro del A y el B existen algunos serotipos bivalentes. La toxina que produce el Clostridium botulinum se llama toxina botulínica, es una neurotoxina, es un conjunto de proteínas que constituyen el veneno más poderoso que se conoce para el ser humano. La dosis letal por vía oral es de 0,1 a 1 microgramo, es decir, es muy pequeña, lo que permite clasificarlo como un agente extremadamente tóxico, ¿sí? La bacteria desarrolla y produce la toxina en alimentos acuosos, bajo condiciones de anaerobiosis, con un pH mayor a 4,5 y con una temperatura superior a los 10 grados, hablando del tipo A y del B, que es el producido por el Clostridium botulinum. El mecanismo de acción de la toxina botulínica sabemos que ingresa en este caso, ¿no es cierto?, a través de los alimentos, toma contacto con la mucosa intestinal o en el caso de las heridas, en el caso del botulismo asociado a heridas, llega a través de los vasos linfáticos a los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, y una vez que está en la sangre recorre todo el organismo tomando contacto con la placa mioneural. Se fija en la unión, digamos, o en la parte presináptica de la placa mioneural e inhibe la liberación de acetilcolina. Esto produce una parálisis flácida, simétrica, descendente, que puede llegar, en el caso de no tratarse, a paro respiratorio y muerte. Bueno, esta intoxicación produce como cuadro clínico un síndrome neurotóxico consecuente de los efectos periféricos causados por la toxina botulínica. Esta potente neurotoxina provoca un bloqueo neuromuscular permanente, como dijimos recién en relación a su mecanismo de acción, recuperándose la función solo cuando se forma una nueva placa mioneural por rebrote del nervio motor comprometido, que puede ser entre 2 a 3 semanas, pudiendo llegar hasta 6 o 9 meses y con una recuperación final ad integrum de hasta 2 años. El periodo de incubación es entre 12 y 36 horas, ¿sí?, de menos de un día hasta un día y medio, es decir, es rápido, con casos extremos que van desde las 6 horas hasta los 10 días. Respecto a la clínica, tenemos un periodo de comienzo en donde en más de la mitad de los casos la enfermedad comienza con un síndrome gastroentérico, con sequedad de mucosas, náuseas, vómitos, cólicos. A veces puede aparecer diarrea seguido de constipación persistente. ¿Bien? En ocasiones, la enfermedad puede debutar directamente con el cuadro neurológico sin pasar por el cuadro gastroentérico. Es fundamental destacar en la clínica que hay ausencia de trastornos de conciencia, al igual que en el tétanos, y alteraciones de la sensibilidad, y hay ausencia de fiebre. Solo se presenta fiebre cuando existen complicaciones infecciosas. Luego sobreviene un periodo de estado, ¿sí?, que es caracterizado por el síndrome neurológico, es decir, tenemos un periodo de comienzo que en general es caracterizado por el síndrome gastroentérico y un periodo de estado caracterizado por el síndrome neurológico. Acá se constatan en orden de frecuencia la aparición de las siguientes parálisis. Siempre tener en cuenta que es descendente y simétrica, lo que por ahí nos sirve para diferenciarla de otras enfermedades o de otras parálisis flácidas. Primero, generalmente se produce una oftalmoplegia intrínseca bilateral, o sea, parálisis de los pares craneales 3, 4 y 6, que de inicio hace que el paciente refiera diplopía, visión borrosa. Luego aparece oftalmoplegia extrínseca, ¿cierto?, con ptosis palpebral, estrabismo, diplopía,
parálisis faringolaringea con afectación del noveno y el décimo par, con disfagia, disartria, disminución del reflejo nauseoso y tusígeno, parálisis secretoria con sequedad de boca, fauces, ojo y piel, parálisis respiratoria, sobre todo músculos intercostales, diafragma, por parálisis del nervio frénico, con dificultad respiratoria que puede sobrevenir al paro cardiorrespiratorio, y otras parálisis que son en general más tardías y donde se afecta la raíz de los miembros, y las parálisis distales son infrecuentes. Cuando ocurren, es decir, de las extremidades, son las últimas en aparecer. Aparece constipación, retención urinaria y disautonomía, ¿sí? Afectación del sistema nervioso autónomo con taquicardia, hipertensión arterial, arritmias y eventualmente shock y paro cardíaco. La duración de este periodo de estado varía entre 7 y 14 días, luego se prolonga por otros 14 a 21 días hasta que empieza la recuperación. La sintomatología desaparece en sentido inverso a su progresión, es decir, que lo último que el paciente mejora es la visión borrosa.